la política de fomento del uso del euskera en la administración desde una perspectiva real, es decir, en el ordenamiento jurídico vigente y con la configuración institucional que tiene hoy la Administración de Justicia, tenemos que empezar diciendo que existen los derechos lingüísticos, sin embargo, ya hemos dicho que no son fáciles de ejercitar. Existe una regulación de la lengua en los procedimientos judiciales que el Consejo de Europa lleva diciendo, al menos en 3 exámenes, es decir, lleva ya 15 años diciendo que ese procedimiento no está adecuado a la Carta Europea de Derechos Lingüísticos, a la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias. La regulación del procedimiento en cuanto a la lengua no está adecuada a la Carta. Y el tercer elemento es cuál es la lengua del juez. La lengua del juez es el castellano y en un poder judicial que sea como es en el actual marco constitucional, que sea un poder judicial único, que sea un poder judicial estatal, esa lengua va a seguir siendo el castellano, la del juez. Es decir, que el juez puede tener como mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales, pero será muy difícil que la ley diga otra cosa que el requisito de capacidad es el conocimiento del castellano. Otra cosa es el perfil del mérito. ¿Cuál es de estos 3 elementos, cuál es el que tiene más fácil movimiento y que se puede combinar, que puede permitir articular los otros 2? Es el del procedimiento. Si la regulación de la lengua en el procedimiento se modifica, entonces tanto la distribución de las plazas en los tribunales como la determinación de las normas de registro tendrá que adecuarse a esa regulación.